sí. Bueno, la gente está de fiesta, está de vacaciones, pero los bulos no. Estos intoxican 24/7 y además aprovechan cualquier noticia, evento o conversación pública para difundir sus mentiras, para polarizar, enmarañar, para confundir. Los últimos a tenor de la emergencia internacional decretada por la OMS por la viruela del mono. Recordemos que por el momento en España no se han detectado casos de esta nueva variante y que la semana que viene, creo que el martes, se van a reunir las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad para analizar qué medidas tomar tras este decreto. Lo que pasa es que esta noticia pues, ha generado un montón de publicaciones en redes sociales vinculando la emigración con la expansión de enfermedades por Europa. Vamos a saludar al periodista Jaume Portell, especializado en relaciones internacionales, autor del libro ¿Por qué no se quedan en África? Jaume, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. A ti por estar. Vamos que los xenófobos están aprovechando esta preocupación por la salud o lo disfrazan de preocupación para justificar determinados discursos, ¿no?, que a día de hoy no vienen al caso y para difundir su odio en redes sociales. Sí, no es una sorpresa que el discurso antimigración pues está ganando cada vez más apoyos, no solo en España, sino en toda Europa. Y en esta ocasión pues vemos como una preocupación sanitaria que podría ser legítima, en este caso se encaja a golpes de martillo contra un discurso migratorio que al final lo que demuestra es que quien hace ese discurso no conoce la complejidad de un continente que tiene 54 países. Y además es que no encaja de ninguna manera que la mayoría de los migrantes que vienen a España pues están saliendo, los que vienen en patera, que tampoco son la mayoría, están saliendo de las costas de Senegal o están saliendo de las costas de Mauritania, o si miramos las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, pues vemos que del 1.200.000 personas con nacionalidad africana que viven en España, pues la inmensa mayoría vienen de Marruecos, seguidos de Senegal, Nigeria, Mali y Gambia. Y ninguno de estos países está en el epicentro de los casos de viruela del mono, que están más bien situados en África Central o en algunos casos en África Occidental, pero no en estos países que he mencionado. Yo vivo a medio camino entre Europa y África. Estoy ahora mismo mucho más cerca de Argel que de Madrid, y a la misma distancia de África que de lo que se llama Península Ibérica, pero también quiero decirte si el fenómeno es racista. Claro, decimos, ¿cuál es la difusión? Estoy pensando en Twitter, ¿no? Todos pensamos en Twitter, los mensajes en Twitter. Twitter tiene 4 millones de fieles religiosos en España, son más o menos los votantes que tiene Vox, entonces sería un fenómeno en sí mismo circunscrito quizá a estos 4 o 5 millones de lo que llamamos extrema derecha, o está más difundido. Desafortunadamente no se circunscribe solamente a Twitter, aunque es verdad que al final pues Twitter, desde que fue comprado por Elon Musk, pues ha habido algunos cambios en el algoritmo y en la difusión de ciertos mensajes, pero desafortunadamente, más que echar la culpa a cierta red social, yo diría que la red social no deja de ser el reflejo de un sentir de mucha gente y que va a difundirlo, esté en Twitter, esté en TikTok, esté en Instagram. Y bueno, pues en este caso a mí lo que no me acaba de parecer bien es que una vez más, pues cada vez que hay un problema sanitario en un país africano, pues más que utilizar esto para hablar de los problemas estructurales de estos países africanos y qué relación tiene esto con nuestro nivel de vida, en lugar de hacer esta reflexión, pues nos estamos fijando en cómo nos va a afectar a nosotros, que ahora mismo la respuesta sería de ninguna manera, porque si miras cuántos casos ha habido de viruela del mono en España, desde 2022 hasta este verano, ha habido 8.000 casos, con 3 muertos. Sí, en 2022 había 7.000 y pico y ahora son 250. Sí, pero también es cierto que es el país europeo con más casos de viruela del mono, lo cual no tiene nada que ver con África, ni siquiera con la proximidad, pero en sí mismo es un dato. Es decir, para mí la pregunta es cómo se contrarrestan estos mensajes. Es decir, siempre las comunidades llamadas, lo que llamamos comunidad digital, se caracteriza, como decía con perdón Humberto Eco, que se le daba plena voz al tonto del pueblo. Cualquier opinión vale lo mismo, la del premio Nobel y la de
y la de nuestro vecino, y por supuesto, y sobre todo la de nuestros cuñados. Entonces, a partir de esto, ¿cómo se contrarresta estos brotes que tú dices, que son evidentes, de racismo, manteniendo los datos? Es decir, por ejemplo, ya digo, los datos de España es que desde el 22 es el país europeo con más casos. Esto no debe crear ninguna histeria, sino simplemente una conciencia de una realidad numérica. Claro, hay que poner encima de la mesa, al final, por ejemplo, que la distancia que hay entre Senegal, que es un país de donde vienen personas hacia España, la distancia entre Senegal y el Congo es de unos 4.000 kilómetros, que es exactamente la misma distancia que hay entre España y Moscú. Entonces, si las autoridades sanitarias en Reino Unido dijeran que no quieren que venga ningún español porque ha habido una epidemia o ha habido una variante de una determinada enfermedad, de un determinado patógeno en Moscú, nos parecería absolutamente ridículo y además nos parecería, como españoles, pues nos parecería discriminatorio contra nosotros, ¿no? Pero sin embargo, cada vez que hay una epidemia o hay un pequeño brote de algún patógeno en un país africano, cualquiera, da igual la distancia que tenga respecto a España, da igual la distancia que tenga respecto a los países de origen de los africanos que viven en España, esto ya es suficiente para que ciertos medios o para que ciertos opinadores o ciertas cuentas de Twitter digan estamos a punto de ser invadidos por unos africanos que van a llevar un virus que, en este caso, la viruela del mono no la va a llevar nadie porque la viruela del mono ya está en España, no necesita que la lleve nadie y además el principal peligro, si miramos los países donde se está difundiendo, pues representa más peligro ahora mismo los turistas que hayan ido a hacer un safari en Kenia que a las personas que puedan venir en patera desde Senegal. Pero sin embargo, pues a esas personas no las vamos a señalar nunca. Y además es que resulta inevitable acordarnos de lo que pasó con la epidemia del ébola, ¿no? En 2014, que la OMS no declaró el estado de emergencia hasta que llegó a los países del norte, a los países ricos, con lo cual se permitió que se extendiera. Y fue en ese momento cuando se invirtió dinero en la prevención y en el desarrollo de la vacuna y en algo tan fundamental como era que tuvieran las personas infectadas en Sierra Leona agua, analgésicos y acompañamiento médico, y así se consiguió que el 60% de las personas sobreviviesen por primera vez. ¿Qué están pidiendo desde países como República Democrática del Congo, que apenas tiene vacunas precisamente para atajarlo? Y también, Jaume, ¿cómo se reciben estos mensajes, esta epidemia de odio que estamos viviendo desde allí? Porque ya están acostumbrados a que los discursos de racismo, ¿no?, siempre les culpen de este tipo de focos de enfermedades, pero tú que estás muy en contacto con la actualidad allí, ¿cómo se recibe este odio? Creo que desgraciadamente con dolor, pero también es verdad que históricamente los africanos han estado acostumbrados a que los europeos los asocien a las enfermedades. O sea, el barrio más humilde de Dakar se llama La Medina y está al lado del barrio administrativo, que es el barrio más rico. Y de hecho la historia de fundación del barrio de La Medina, para mí es de las historias de fundación de un barrio más tristes, porque es cuando los franceses gobernaban en Senegal y estaban en el barrio administrativo, decían: queremos que haya un barrio donde vivan nuestros siervos porque queremos que estén suficientemente cerca para venir a trabajar para nosotros, pero no queremos que convivan con nosotros, no sea que nos pasen alguna enfermedad, ¿no? Y así se creó el barrio de La Medina, para decir, necesitamos a gente que esté suficientemente cerca para venir a lavarnos las cosas y después se vuelvan a su casa. Entonces, para mí, siempre digo que este tipo de relación, la historia de estos dos barrios, para mí resume muy bien la relación entre Europa y África. Esta relación de te quiero suficientemente cerca para extraerte ciertos recursos, pero te quiero suficientemente lejos porque tampoco quiero pues que tu gente venga hacia mí, ¿no? Entonces, los países africanos, la gente que está en los países africanos, pues también ve con mucha cautela los mensajes sobre epidemias y sobre enfermedades, porque siempre hay una gran desconfianza respecto al Estado, y esta seguramente es una de las grandes problemáticas que se van a encontrar a los países como la República Democrática del Congo. Así que la situación es tan urgente que más que estar pendientes de lo que digan en Europa, pues la realidad es que la situación en Congo es que por cada 10.000 personas hay 1,87 médicos, y si comparamos esto con España, pues en España hay 44 médicos por cada 10.000 personas. Y
Entonces, mientras esto no se resuelva, claro, pues periódicamente nos vamos a encontrar con situaciones de este tipo, por mucho que esta situación en la República Democrática del Congo se pueda acabar solventando. Pero eso debería ser el tema del que habláramos, ¿no, Jaume? Como Claro, dices también los en el problemas hilo que has puesto en estructurales. X, pues que más de la mitad de la población de esos países, más de la mitad de la población está viviendo en países que pagan más dinero en intereses por la deuda, ¿no?, que en inversión en salud o educación. Claro, este año, 2024, es un año histórico para muchos países africanos, porque cuando miras lo que van a pagar en vencimientos de la deuda, van a pagar 64.000 millones de dólares y la mitad de ese dinero va a ir a acreedores privados. O sea, esto es Robin Hood al revés, ¿no? Algunos de los países más pobres de la Tierra van a pagar dinero a bancos privados, a fondos de inversión e incluso a fondos de pensiones. O sea, se puede dar la paradoja de que alguno de estos países esté pagando intereses de la deuda que dan rentabilidad a un fondo de pensiones donde tiene el dinero una persona europea que dice que no quiere migrantes, ¿no? Y claro, lo que sucede es que este país africano en cuestión no estará invirtiendo en sanidad o educación porque está priorizando el pago de esa deuda para que no le cierren el grifo en los mercados internacionales de cara a poder pedir prestado otra vez. Entonces las finanzas internacionales nos dejan estas paradojas de decir, hay países que gastan mucho más en poder pagar a acreedores de países ricos, que son bancos y fondos de inversión de países ricos, y después no pueden ofrecer lo más básico a sus poblaciones. Y entonces de ahí viene el problema, que a lo mejor teniendo muchos menos casos de los que ha tenido España, pues en República Democrática del Congo, pues habiendo un tercio de los casos puede haber más muertos. Claro. Y eso es por una infraestructura sanitaria muy precaria, pero que deberíamos preguntarnos por qué esta infraestructura es tan precaria. Entonces las causas habitualmente están ligadas a una serie de planes de ajuste y a una serie de acreedores que habitualmente tienen que ver con los países que luego dicen que no quieren migrantes, cuando esos migrantes no dejan de ser el reflejo de economías coloniales puestas al servicio de los países más ricos. Por decir algo, en España, del petróleo que nos comemos cada día, que nos comemos 1,2 millones de barriles de petróleo, el 30% viene de África, viene de países africanos, viene de países como Nigeria, de países como Libia, de países como Angola, y entonces raramente vamos a hablar de cuáles son las causas de los problemas de estos países, pero algunas de las personas que están poniendo estos mensajes anti-migración en Twitter, pues sin la electricidad que se hace a partir del gas argelino, pues seguramente no tendrían batería en su móvil para poder publicar estos mensajes, ¿no? Por eso nos parecía tan importante esta reflexión, Jaume. Te damos las gracias por atendernos y por estar estos minutos aquí en La Ventana.